A pesar de las estimaciones de diferentes entidades bancarias y financieras, el presidente de México mantiene su expectativa de crecimiento económico del 2% para este 2019. Con cifras del INEGI, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de abril a junio el Producto Interno Bruto en el país aumentó 0.1%, cifra que contrasta con el retroceso de 0.2% que fue reportado en el primer trimestre. Bajo esta premisa, técnicamente la economía mexicana no entraría en recesión. En su conferencia matutina, AMLO pidió esperar a que termine el año para conocer las cifras oficiales. Afirmó que no hay recesión técnica, como lo pronosticaron los especialistas. No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país. Cada vez hay más desarrollo y más bienestar. En esta parte del programa quiero saludar a Pedro Tello, él es analista de temas económicos, financieros. En México nos atiende. Señor Tello, buena tarde para usted. Idania, muy buenas tardes. Gracias por la invitación para abordar un poco la reflexión sobre la condición actual de la economía mexicana. Así es. Si uno busca información económica hoy, por ejemplo, sobre México, se puede leer: economía mexicana sorprende y crece 0.1% en el segundo trimestre. Pero justo al lado también puede leer sobre el estancamiento de la economía en el segundo semestre y las alarmas que se encienden. ¿Con cuál de estas dos versiones nos quedamos? Yo creo que vale la pena hacer una precisión a propósito de cuál es el estado real de la economía mexicana. Diría en principio que la buena noticia es que no entramos en recesión, por fortuna, en el segundo trimestre de este 2019. Nuestra economía creció de manera muy modesta, pero al fin pudo crecer y se alejó del fantasma de la recesión. Pero eso no significa que la condición actual de la planta productiva en nuestro país, la situación que prevalece en el mercado de trabajo y la expectativa y la certidumbre entre los empresarios hayan mejorado sustancialmente. Tenemos un país que se libró de la recesión, pero tenemos al mismo tiempo un país que tiene un perfil económico más cercano al estancamiento y al crecimiento en la generación de riqueza. Y creo que es la conclusión más acertada de cuál es la condición actual para definir la situación de nuestra economía. Pero logró alejarse, señor Tello, de la recesión, pese a las proyecciones del propio Fondo Monetario Internacional. Sí, decía yo que en efecto, la mayor parte de los pronósticos, lo mismo de analistas del sector privado nacional que de analistas extranjeros, pasando por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, anticipaban ciertamente el arribo de la recesión a la economía mexicana. Yo tengo la impresión de que el hecho de que no hayamos caído en recesión es de suyo una primera buena noticia, pero lo más importante es no caer ni en actitudes triunfalistas de suponer que hemos finalmente ganado la batalla en materia económica, sino más y sobre todo concentrarnos en lo que yo creo que en este momento es lo más importante para México. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para detener la desaceleración de la actividad económica de nuestro país, para impulsar la reactivación ordenada de la inversión, del empleo y de la generación de riqueza? Y tres, y sobre todo, para que a la par de que empecemos a avanzar a un ritmo cada vez más acelerado, lo hagamos con la consistencia que nos permita suponer que será un crecimiento que se puede extender durante años y no solamente ser un crecimiento estrictamente temporal. Esa es, creo yo, la tarea más importante que debemos atender en el corto plazo. Ahora, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, con una frase del presidente López Obrador que dice que con austeridad se puede crecer gastando poco? Yo creo que se puede crecer con austeridad siempre y cuando se elimine de la estructura de gobierno todo aquello que está en exceso, entorpeciendo su propia actividad, su propia eficiencia,
su capacidad para responder con rapidez y eficacia a los requerimientos de la sociedad y a las necesidades también de la planta productiva nacional. Pero cuando la austeridad, y esta es quizás la diferencia entre mi opinión y la del señor presidente, cuando la austeridad es acompañada al mismo tiempo por un subejercicio en el gasto gubernamental, es decir, en los primeros 6 meses de este 2019, el gobierno dejó de ejercer, de aprovechar cerca de 143,000 millones de pesos que originalmente habían sido aprobados y programados para ejercerse en estos primeros 6 meses del año. Cuando un gobierno que está en austeridad y además aplica subejercicios en el gasto gubernamental en un semestre entero, opera así, lo que estamos viendo es un gobierno que no está invirtiendo en obras públicas para mejorar la dotación de servicios a la población, un gobierno que no está invirtiendo lo suficiente en educación, tampoco en salud, que son dos sectores muy importantes para atender los requerimientos no solo de la población, sino para impulsar el crecimiento de la actividad económica nacional. Y estamos frente a un gobierno al que le hace falta trabajar con más eficiencia, a pesar de la austeridad, para no entorpecer el desempeño de la actividad económica nacional. Esa es la diferencia. Claro, pero pareciera que uno de los problemas que hay con la economía en México es que el presidente López Obrador, bueno, no cree lo mismo que usted, evidentemente, y que otros funcionarios, como el señor Carlos Ursúa, por ejemplo, que se fue del gobierno hace un par de semanas. Y cuando uno va al fondo, piensa que coincide de alguna manera con lo que usted señala, es decir, la gente que se va del gobierno, es decir, cuando al señor presidente no le gusta algo o no le gustan las críticas, simplemente las desecha, no escucha a sus asesores. Eso pareciera ser la realidad. Tengo la impresión de que estamos frente a un presidente de la República que está andando el camino del aprendizaje de lo que entraña ser la máxima autoridad en el gobierno, con todo lo que esto significa respecto a la recepción de críticas razonadas, buena parte de ellas, algunas yo diría motivadas más por el ánimo del revanchismo político que por la certeza del argumento, pero tenemos un presidente que tiene que acostumbrarse a esto. Y creo que quizás la primera lección de realidad que ha recibido el presidente de la República está por el lado precisamente de la economía. Hace unos cuantos días afirmaba una y otra vez que nuestra economía estaba avanzando muy, muy bien. Y la verdad es que los datos del día de hoy confirman que no solamente no está avanzando muy bien, sino que, repito, estamos más cerca del estancamiento que del crecimiento económico. Y esta situación fue precisamente la que llevó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a anunciar hace unos cuantos días un programa de apoyos para impulsar la economía mexicana, que independientemente de si es un programa lo suficientemente robusto, lo suficientemente sólido para efectivamente conseguir el propósito que a través de él se busca alcanzar, bueno, pues es de entrada un reconocimiento a que las cosas no estaban caminando bien y que hacía falta hacer algo más a lo que se había venido haciendo en los primeros meses de este año. Yo creo que esa es quizás la primera enseñanza de realidad que vale la pena subrayar. Hablemos, señor Tello, de la inversión privada, la cual es muy importante para el desarrollo de cualquier país. Y este es uno de los signos de alarma que hace pensar o que lleva a quienes se pronuncian en relación al estancamiento, que la inversión también se redujo. ¿Por qué? Cuando no hay inversión es porque falta la confianza. En efecto, yo diría que para establecer una suerte de símil, la economía de México, como la de cualquier país, independientemente de que sea un país desarrollado o emergente como el nuestro, cualquier economía depende del funcionamiento de 4 motores. ¿Cuáles son estos 4 motores? El primero es el motor de la inversión pública y la inversión privada. El segundo es el motor del consumo. El tercero es el motor del gasto gubernamental y el cuarto es el motor de las exportaciones. De estos 4 motores, ¿cuáles son los que están funcionando bien en el caso de México? Yo diría que en este momento el único motor que está funcionando bien es el motor exportador. Ni la inversión pública ni la inversión privada están creciendo, van en retroceso.
El consumo de productos y servicios en el territorio nacional está avanzando a un ritmo cada vez menor y el gasto gubernamental, que es tan importante para el impulso de obras públicas, prácticamente se ha venido contrayendo en los primeros 6 meses de este año, a lo que habría que agregar esto que comentaba yo, que es el subejercicio. Así que, si tenemos 3 motores que no están trabajando y uno de ellos es precisamente el de la inversión, lo que tendríamos que preguntarnos es qué hay que hacer para mejorar el clima para los negocios y para que la confianza y la certidumbre regrese a los empresarios de México. Y yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es tomar el gasto gubernamental destinado a inversión pública y aplicarlo ya urgentemente para favorecer en principio a los proveedores del gobierno y por extensión a los proveedores del gobierno, y con claridad en las políticas públicas. Tengo la impresión de que volverá la confianza a los empresarios y por esa vía la inversión y uno de los motores para impulsar el crecimiento de nuestra economía. Una última pregunta, señor Tello. ¿Usted es optimista o pesimista en relación a la economía de México? Yo prefiero el optimismo porque al final de cuentas es aquello que nos permite sumar fuerzas, sumar voluntades, sumar trabajo, a pesar de las diferencias de opinión, porque finalmente en una democracia eso es lo que tenemos que hacer que prevalezca, el optimismo fundado en la suma de esfuerzos para llegar a los mismos propósitos. Pedro Tello, analista de temas económicos y financieros, gracias por habernos atendido en Ciudad de México. Buena tarde para usted. Gracias, muy buenas tardes.